Gracias amigos por continuar en sintonía con nosotros aquí en Lo Nuevo en este sábado. Nosotros complacidos porque esta noche tenemos un invitado que ya es parte de este equipo, porque ya en varias ocasiones ha compartido con nosotros, siempre accede a nuestra invitación y como Santiago señaló, pues en el día de hoy, desde hace unos minutitos nos acompaña ya en el estudio el economista, profesor universitario Leonardo Valverde. Bienvenido. Empresario. Tiene unos cuantos calificativos que se le deben agregar. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Complacido de venir a compartir con ustedes. Eso es un gusto para mí. Gracias, gracias. Muchas gracias, profesor. Desde hace un par de semanas la producción del programa estaba interrogándose, preguntándose ¿por qué no hablar nosotros de reforma? Así es. ¿Recuerda? Sí, es el tema. Sí, es el tema. Y nos preguntamos, y entonces nosotros mismos decíamos, pero ¿y qué es lo que se quiere reformar? Es la pregunta, yo creo, de mucha gente. ¿Usted podría ayudarnos a encontrar como economista un poco de luz al país de cuál es la reforma propuesta, qué es lo que se busca? Claro que sí, Santiago. Mira, lo primero es que cuando se va a hacer un conjunto de reformas, hay una pregunta que es clave. ¿Reforma para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre hay un propósito, un objetivo cuando se va a introducir un conjunto de reformas. Y en este caso, la discusión no solamente es la reforma fiscal tributaria, esa es posiblemente la matriz, el elemento central de lo que se está discutiendo, pero el presidente Abinader ha planteado una agenda de reformas que entiende que en estos 4 años debiera el país abordar. La reforma fiscal tributaria, eso está agendado desde el 2012. En la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo estaba contemplado primero la reforma educativa, la reforma al sector eléctrico y la reforma fiscal tributaria, para combinar el análisis de los impuestos y también del gasto, que es una parte fundamental. Los empresarios han llevado la voz cantante, es decir, desde que el presidente abordó esto, los empresarios activaron sus equipos técnicos y ya tienen 2 propuestas elaboradas de anteproyecto de ley como una manera de incidir, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con lo mediático. Aquí está nuestra propuesta. El gobierno desempolvó, hasta donde tengo entendido, la propuesta del 2021, que fue una propuesta que el presidente Abinader decidió no ejecutar. Y entonces desempolvaron esta y es la que el gobierno, según se ha dicho, está revisando. Si yo tuviera que decir, y ustedes me conocen, tú porque fuiste mi alumna y Chago porque tiene toda una vida, él y su familia conociéndome, tú me dijeras a mí, ¿para qué tú haces una reforma fiscal? Yo diría, bueno, lo primero que yo haría es evaluar cómo la estructura tributaria de la República Dominicana, que tiene que ver con lo fiscal, de dónde se captan los ingresos para financiar los gastos en República Dominicana, y en segundo lugar, cómo estructurar un gasto público eficiente que les resuelva los déficits acumulados que tiene y estructurales que tiene la población dominicana, con un nivel de pobreza que no se corresponde con los avances del siglo XXI. Entonces yo diría, yo revisaría la estructura de dónde vienen los impuestos, porque aquí se quiere presentar que 70 grandes empresas son las que pagan impuestos en este país. El 70% de los ingresos tributarios lo pagamos los consumidores a través del consumo. Y los empresarios son agentes de retención. Eso es bueno saberlo. Para tú decir, entonces, si son los pobres y los consumidores masivamente los que pagan impuestos en la República Dominicana y los empresarios hacen la retención, cualquier reforma de estructurar el gasto y de ver de dónde van a salir los ingresos debe tomar en cuenta esa población, que es la que ha sido sacrificada con el tipo de estructura de gasto y de captación de ingresos tributarios en la República Dominicana. Pero yo creo que ese ha sido como el temor que hay entre la población, el entender de que nosotros realmente somos los que más pagamos. Sí, entonces, y además, ¿cómo convencernos a nosotros
de que no, que no va a ser así. De que no es que eso es bueno para nosotros. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno y el presidente Abinader, que mira, este país tiene una dificultad en esta coyuntura, es una posición personal mía, es la ausencia de un liderato realmente confiable, un liderato sólido para que la gente crea. Luis Abinader ya se convirtió en el líder del PRM, no hay duda, y se ha ido convirtiendo en un referente de liderazgo para la población. Yo lo digo a partir de la simpatía que la gente expresa en las encuestas y en las votaciones por el presidente Abinader, pero no tenemos un liderato que la gente lo vea como teníamos anteriormente, unos líderes que cuando hablaban la población decía, atendía esas observaciones, esas orientaciones de un liderato político. Tenemos ese déficit. Entonces, el otro elemento que yo plantearía sería explicarle pedagógicamente, didácticamente a la población por qué necesitamos hacer una reforma fiscal y tributaria en la República Dominicana. Y ahí nada más ganaría el presidente Abinader, que ha dicho que no va a reelegirse, que no intentaría reelegirse, pero que le interesaría que su partido, el PRM, se mantenga en el poder. Pero yo entonces entiendo como que es un dejo de política en esto. Es lo que estoy entendiendo para poder entenderlo. Es que el problema es político, Chavo. Y tú eres un intelectual, tú eres una gente que sabe. El problema no es económico, el problema es político fundamentalmente, solamente que la economía incide en esos aspectos de la política, pero el problema es político. Entonces, si no fuera político y fuera económico, fuera más fácil ponerse de acuerdo con los sectores empresariales, con los líderes políticos de oposición y el gobierno, pero el problema es fundamentalmente político. Si le va bien al gobierno, si le va bien a Luis Abinader, le va bien al PRM, entonces eso perjudica la oposición política. Entonces veámoslo con mucha objetividad y responsabilidad. El problema es esencialmente político. Esto que usted dice de que el problema es esencialmente político, que se hablara de que el presidente Luis Abinader no estaría buscando una nueva repostulación, que ya serían esos 8 años y más nada, que haya un debate entre la clase política, dígase nuestros congresistas y legisladores. ¿Es quizás por eso que la población tiende a confundir reforma fiscal con reforma constitucional? No, yo pienso que la cosa es tan clara. La reforma constitucional, el presidente la ha planteado como una manera de dejar claros ciertos aspectos y despejar en mi lectura de la situación. El problema, incluso la reforma constitucional no genera tanto problema, porque si no se va a modificar el artículo para que el presidente pueda reelegirse, no genera tantas dificultades con respecto a lo que aspiran posterior para el 2028. El problema está en la reforma fiscal tributaria, que es la que implica, tiene una implicación en el rentismo del sector empresarial de la República Dominicana, y por eso elaboran ellos a tiempo, antes que el gobierno. Tienen 2 propuestas circulando, que lo elaboran. Profesor, si usted y yo, perdone que lo interrumpa, pero si usted y yo salimos a la calle, la gente cree que con ese discurso suyo andan detrás de nosotros en la calle como para clavar una espada. La reforma que se dice se quiere hacer, la gente la entiende como que no quieren clavar una espada. Mira, yo no creo que la coyuntura política del momento sea para que el gobierno insista en afectar a los más pobres. Al revés, vi las posiciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, que es un cientista social, economista, pero un cientista social que tiene una preocupación por el desarrollo. Vi la posición de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el sentido de que la reforma no debe afectar a los más pobres. Y vi la misma posición del presidente Abinader, que dice que la reforma debe apuntar a que el crecimiento económico ayude a generar desarrollo económico en la República Dominicana. Entonces, viéndolo desde el punto de vista lógico, yo no creo que después de lo bien que le fue al presidente en el proceso electoral, venga con una reforma que esté dirigida a afectar a los más pobres. ¿De dónde tenemos que cuidarnos? De la incidencia de las cúpulas empresariales de la República Dominicana, con la que yo no tengo ningún problema, porque en cierta medida profesionalmente yo vivo de ese sector. Yo soy consultor económico
¿verdad? Y los empresarios me pagan estudios, asesoría, etcétera, etcétera, y no tengo por qué tratar de ello, pero cuando se trata del bienestar colectivo y mis intereses particulares, yo no tengo ningún problema en decir de qué lado estoy. Del lado de que no se afecte a la mayoría más pobre. Tenemos un problema de 24.7% de pobreza en República Dominicana, 3.4% de pobreza extrema en la metrópoli y 9,8% de pobreza extrema en las zonas deprimidas. Entonces ese es un problema que hay que abordarlo, es decir, cómo una reforma fiscal tributaria ayuda a que ese crecimiento económico de 40 años de República Dominicana, la gente perciba que así como está creciendo la economía, que es lo mismo que crezca el dinero de los que más tienen, que va a ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población. Y esto no es política, en este sentido es un análisis social, un análisis humanista más que otra cosa. Estamos conversando con el economista Leonardo Valverde. En su introducción hablaba de la parte política de la reforma, pero la pregunta inicial todavía no está para mí respondida, clara. ¿Qué es de las reformas que se quieren? Se hablan de 12 reformas o de 12 propuestas de reforma fiscal. ¿Qué es eso? ¿Con qué plátano se come eso? Para ponerlo más sencillo, ¿qué es la reforma fiscal? Sí, mira, las 12 reformas tienen que ver con una carpeta de reformas que necesita la economía y sociedad dominicana. La reforma fiscal tributaria es una dentro de esa canasta. Una reforma fiscal tiene que ver de valorar la estructura del gasto. ¿En qué se gasta el dinero en la República Dominicana? Y ahí le aporto varias cosas. Entonces ahí mismo la gente se pregunta, ahí voy con es decir, que el gobierno va a gastar menos. Pero mira, no se sabe. mira los números. El gasto fiscal de la República Dominicana, que son las exenciones que le hace el gobierno, el fisco le hace a los sectores empresariales, a los sectores familiares, 4,8% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 239.000 millones de pesos en exenciones fiscales anuales. Y los empresarios necesitan para competir, pero hasta un nivel, hasta un tiempo, no es toda la vida que tengamos que subsidiar. Si hay sectores que tienen 40 años recibiendo subsidios, que ya es tiempo, es decir, si usted no puede ser competitivo en 40 años, mire, cuestionemos su negocio. Uno, y que me perdonen los empresarios, pero hay que decirlo responsablemente, y por eso yo no acepté mandarte un video, mandarte una opinión sin mi imagen, porque yo acostumbro que cuando yo hablo doy la cara, porque yo soy responsable de lo que yo digo, y yo asumo mi posición. Y eso se admira. Yo asumo de cara al sol lo que yo creo que más les conviene al país. Ese es un elemento. Pero el otro elemento es, el sector eléctrico, dice el empresariado, debe ser el corazón de la reforma fiscal tributaria. Yo no estoy de acuerdo. El corazón de cualquier reforma fiscal para ver en qué se va a gastar el dinero, y la reforma tributaria para ver de dónde viene el dinero, que son los impuestos. Entonces el corazón es el pueblo. El corazón son los más pobres, y esos por ciento que yo les dije a ustedes ahorita. Entonces el sector eléctrico tiene un hueco de déficit, un hoyo de 89.000 millones de pesos al año, que está financiando el gobierno, pero el gobierno no produce dinero. Quien le aporta dinero a los gobiernos somos la ciudadanía y los sectores empresariales, todos. Por ejemplo, los profesionales tienen rato pagando un bendito impuesto a la Dirección General de Impuestos Internos. Los profesionales, en su mayoría, menos los médicos. Eso en una reforma habría que verlo. Todos tenemos que pagar impuestos. Número uno, porque de los impuestos es que se captan los ingresos con lo que se va a financiar el gasto en sentido general, tanto el gasto social, los gastos corrientes, como los gastos de capital. Lo que pasa es que hay algunas figuras que hay que revisarlas. Por ejemplo, hay consenso en diversos sectores que el anticipo de un 2% debiera revisarse, porque no tiene sentido que tú me cobres un impuesto por unos ingresos que yo no he percibido. Eso es un elemento que parece que hay consenso, que se debe eliminar. El otro elemento tiene que ver con cómo la estructura
fiscal de la República Dominicana a los emprendedores lo penaliza a los 33 días de tú constituir tu empresa. Tienes que empezar a pagar impuestos antes de constituirla. Entonces los emprendedores son la corriente, son la mega tendencia de la coyuntura del siglo XXI y de la nueva economía, son los emprendedores. Entonces no hay un capítulo que te diga, mire, emprendedor, trabaje el primer año, el segundo y el tercero sin pagar impuestos. Que cuando usted demuestre y su negocio demuestre que va a escalar, empiece a pagar los impuestos. Entonces eso hay que incluirlo, no está incluido en la reforma fiscal. Yo tengo la parte de las revisiones que se le están haciendo a las reformas del 2021, que ya estaba lista y que el presidente Abinader inteligentemente le convino, porque eso lo ayudó a reelegirse. Es decir, no aplicar esa reforma en el 2021, post pandemia, pero casi en la pandemia, eso ayudó a que hubiese una distensión en términos de no presionar más la captación de ingresos vía los impuestos en la República Dominicana. Entonces hay otros elementos que tienen que ver con el caso de la deuda. Una deuda que es un 25% del presupuesto del Estado, es decir, de los ingresos. Y Abinader cogió muchísimos cuartos prestados. Independientemente. En su primer. No hay de otra. Oye, en su primer periodo. Yo te voy a decir la verdad. Yo siempre he sido un economista contrario con endeudar el país más allá de su capacidad de pago. Pero no había de otra, de dónde sacar recursos para manejar una crisis post-pandemia, para enfrentar una crisis internacional y para la gobernanza. Es decir, para la gobernanza, porque no fue cualquier cosa sacar al Partido de la Liberación del gobierno y asumir una nueva visión de gobernanza de República Dominicana. Eso tiene una implicación. Y gente que guardó muchísimos cuartos que no eran de ellos en los bolsillos. No, y que todavía andan por ahí. En los bolsillos, y quién sabe dónde están esos cuartos. ¿Tú me entiendes? Entonces, además de esa deuda de un 25%, que es una deuda complicada, hay otros problemas que tiene que ver con las exenciones fiscales, que ya la mencionaba anteriormente. Esas exenciones fiscales de un 4,8% del PIB, eso hay que revisarlo, ¿tú entiendes? Entonces la reforma fiscal no puede correr el mismo riesgo de la reforma educativa, de que tú inviertes el 4%, más de 26.000 millones de dólares, tú lo inviertes en una educación, que tú tengas infraestructura bonita y una educación que no te da resultados para lo que necesita el país, para la innovación y la competitividad. Lo que tiene que ver con el pacto eléctrico, de ninguna solución. Se firmó el pacto eléctrico y ese hueco, ese barril sin fondo sigue ahí planteado. Entonces la reforma fiscal yo pienso que tiene que pensarla, que tiene que revisar, que tiene que hacerse un análisis ponderado. Y no hay prisa, ¿eh? El presidente lo presentó, y mi manera de ver la cosa así, a tiempo, ¿no? Como para ver cuál era la reacción. Pero tiene 4 años para producir toda esta reforma. Sí, no es tampoco tan al paso. Tú viste que particularmente Leonel Fernández se dio cuenta de una vez que si caía en la trampa de reunirse con el presidente, entonces tenía que aprobarle el acuerdo para la reforma. Entonces digo, espérate, no voy a reunirme. También el tigueraje político se movió. Pero oye el otro elemento, a mi manera de ver las cosas muy interesantes, es que el presidente Abinader tiene, y el PRM y el gobierno, la mayoría congresual en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero es un riesgo asumir una reforma de esta naturaleza solo. Yo tengo una mayoría. Sí, no, que no es un problema mecánico, es un problema político. Además de los sectores fácticos del país, el sector empresarial quiere lo de él. Sí, porque el sector empresarial está pichando un juego político desde hace un buen tiempo. Profesor, le agradecemos inmensamente. Creo que apenas comenzamos a debatir un tema tan apasionante como este. Le invitamos, Larid y yo, a que en otra jornada pueda acompañarnos para una segunda parte de este conversatorio alrededor del tema de la reforma fiscal y reforma tributaria. Ustedes saben que cuentan conmigo, yo complacido de venir este sábado a compartir este rato con ustedes. Muchas gracias. Pausamos. Cuando regresemos, le vamos a contar la historia, el testimonio de un hombre cuyo hermano
2 años casi de desaparecido y todavía él tiene la esperanza de que esté vivo. Le contamos.